vamos a principiar el encuentro como si yo fuera un cantador. La ocasión lo merece. Esta mañana me he ido un poco perjudicado de aquí, en mediodía. He querido ir a almorzar directamente al descanso para estar ahora en condiciones. La verdad es que el Javier de Oeste es jardín de tela. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Y después hasta fiesta, y anoche hubo una fiesta en la noche. ¿Dónde está la cantadora? Mirala, detrás tuya vaca. De esas cosas naturales de lo que esto es o de lo que queremos que sea. Un encuentro para oír, para hablar, para entenderse, para verse, para reconocerse y para disfrutar sin meter la pata. El David ya no estaba, pero el Vargas cantó y bailó. Y salió natural. Tan natural como cuando el sol sale y vence a la luna, que se aleja impotente del campo de batalla. Eran los años 70 del siglo que pasó. Y un servidor era el que llevaba la editorial de Demófilo, que fue la primera que en principio a publicar en el siglo XX una colección de libros de flamenco. Alguna vez se llamaban de Barcelona de alguna, por favor, ¿se puede poner el responsable de relaciones públicas? Yo cogía el teléfono, que entonces no era móvil, era de los y decía, sí, un momento. Dígame. Era una entreplanta, entre suelo, entreplanta de Madrid, barrio del Pilar, la calle Puerto de Miraflores, número 12. Ventanal donde estaba el sol, y ahí yo pudieron ser 4.500 o 18.500 horas escuchando el Demófilo mientras se trabajaba en los libros, corrigiendo, pensando, hablando. La banda musical que yo recuerdo de aquellos años es Doble, y en algún momento también una americana que no cantaba nada más, que se llamaba Janis Joplin. Por ahí era, pero sin duda lo que sobresalía y lo que sobresale ahora en la memoria mía de aquel tiempo es la voz de Doble inaugurando un tiempo nuevo, porque eso del sol que vence a la luna, ese verbo de verdad profundo, nuevo, renovado, popular, flamenco de Flores, eso del hermano Flores, del gran poeta, eso y la voz tuya de Montoya y de Antonia, eso era de verdad algo nuevo, un mundo nuevo. Entonces, en este momento aquí a la vera de mi sobrino David, poder decir que ese mundo nuevo está aquí ahora vivo, con toda su energía, con todos sus sentimientos, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, para contarnos cosas, para recordar cosas, para decirnos lo que tú quieras, pues como comprenderéis, eso puede contra todos los cansancios. Así que vamos a tomar el espíritu de la bulería y
y vamos a recibir con un total, absoluto aplauso a Lore Montoya y a Miguel Ángel. También vamos a hacer todo en tertulia, así que es primo tuyo. Sobrino más bien. Yo también estoy emocionado porque tengo mucho respeto a la tía Lore y supongo que a través de mi emoción también recojo la de mucha gente, ¿no? Así que vamos a intentar, pues, por lo menos transmitirte, tía Lore, todo el amor que tiene muchísima gente. Claro, muy bien, gracias. Así que, Antonio, Dolores Rodríguez Montoya. Sí, mi abuela era Dolores, y entonces cuando yo era chiquitilla, ella fue la que me llamó mi Lole Pelona, porque claro, me habían cortado el pelo, y eso es lo que me han contado a mí, ¿no? Pero tengo su nombre, soy Dolores, pero me gusta más Alegría. Pues sí. Sí, Alegría me gusta más. Es que Dolores tiene un nombre. Sí. Muchas cosas de Andalucía, ¿no? Está claro. Claro. Como si te llamara pecado, Claro. ¿no? O culpa, o dolor. Bueno, dolor. Es muy fuerte, los nombres son muy importantes, tienen su significado, claro que sí. Pero bueno, a mí la gente me sigue diciendo Lole, que es lo que a mí me gusta. ¿Cómo era esa infancia tuya? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas tú así? ¿Qué es lo que sueles tener tú presente todavía de tus años de niña? Bueno, también estábamos hablando antes con David cómo era antes el trayecto cortito de 5 minutos desde el Tardón a Triana, ¿no? Y ya desde chiquitilla, pues, no sé yo, a lo mejor 6, 7 años y menos, porque, claro, íbamos con los padres y entonces lo que había era, estábamos diciendo ahora mismo ahí, ¿no? Que eso era una maravilla lo que se podía ver en Triana, en esa calle, gente tocando por la calle, bailando, bueno, una cosa tremenda. Y ahora vemos que está todo muy cambiado, ¿no? Y lo echamos, pero tenemos esa esencia, los que lo hemos vivido lo tenemos. Y eso es lo que las visitas de Curro Romero, que mi padre lo llevaba por la noche y mi madre, la criatura, tenía que atender, ¿no? Y además nos decía, no, que va a cantar. Y yo, chiquitilla, decía, no, mira, es que está aprendiendo el árabe, ¿sabes? Les quieren y yo dormida, porque es que estaba dormida. Pero claro, le hacíamos caso a los padres porque eso era muy común en las casas de la paterna de los gitanos. Cantar cuando decía el abuelo o el padre, aunque la niña tuviera sueño, eso había que cumplirlo, ¿no? Y mi madre también le pasaba, que mi abuelo decía, ¿no estás cantando? Sí, que mi madre que estaba dormida, pobre. Esa es una de las cosas importantes dentro de la música, esa herencia, ese legado de las mismas casas paternas, que todavía le doy muchas gracias a cada toda la parte de Andalucía. Muchas veces lo he dicho en entrevistas, las casas de eso no se acaba, niños y la otra generación y la gente joven, sobre todo de la familia gitana, ¿no? Y dice, bueno, pero esto se extendió hace mucho, porque hablábamos de Matilde, que Matilde Coral, hablábamos, pero eso
eso es así. Yo le digo, mire, yo no le estoy diciendo que esto no es de los andaluces porque ha nacido ahí, pero que vosotros tenéis que darle honor a los gitanos. ¿Sabes por qué? No, yo no decía con una cosa de que va, eso no está nunca en mi espíritu ni en mi corazón, de ninguna cosa de racista ni nada, ni esas cosas, no. Nosotros no sabemos de eso. Mi padre y mi madre me enseñó a mí esa convivencia, y vivíamos en sitios donde había payos y que además se unían a nosotros, y a veces los abuelos decían, pues mira, este hombre que entra aquí en la casa es más gitano que todos los gitanos, que no lo era. O sea, hablando de aquello, ¿no? Pero yo siempre saco a relucir de que así como que es maravilloso la multiforme gracia, ¿no? Me gusta mucho la música india y ellos tienen su ropa, su comida, su baile, es verdad, ¿no? Y los gitanos igual. Dice, no, pero es que esto, bueno, sí, tal y cual, pero ellos son una raza que nadie lo hace como ellos. Que esta persona que es bailadora, está aquí, ella es bailadora, me ha dicho que y tal, y eso, es maravilloso. Pero la gente de la radio, la gente de la academia, ellos lo saben. Y eso es un honor. Me gusta mucho la música, el espiritual de gospel. Me gusta, como ha dicho, Janis Joplin, del año, la escuchábamos. En los guateques, había unos guateques que bailaban, ¿no? Y yo veía esas portadas de discos. Y entonces la carita en la filla tan jovencita, y yo dije, wow, ¿qué es esto? Una maravilla. Pero ya ahora me voy a callar, ¿vale? Ahora ya, porque estoy hablando mucho. Por favor. Bueno, hablando de eso, cómo era, ¿no? Maravilloso esos tiempos. No es que ahora no lo sean, pero bueno, ha cambiado mucho todo, ¿no? ¿De dónde crees que viene tu voz, tía Lore? ¿Qué? ¿De dónde crees tú que viene tu forma de cantar? Uy, yo ya eso, bueno, yo lo que me contaban era que cuando yo era chiquitilla mi madre me sentaba en la mesa y hacían ritmo. Y yo como una niña chica pues me movería, no sé. Y después ya también me preguntaron, en aquella época, pues mira, en aquella época quien estaba era Rocío Dúrcal, que era una mujer tremenda como artista, Rafael, la gente que había. Pero después ya empezando con Manuel, pues yo me tuve que adaptar un poco, gracias a que estaba abierta, ¿no? Y a aprender. Hemos mirado ahora un poquito ahí con la guitarra y tal. Pero en mi casa se escuchaba a Chocolate, La Paquera, el primer disco de Camarón, se ponía allí, y lo que estaba haciendo era ir a la academia, pues yo bailaba. Y todo eso, y no... me acuerdo que escuchaba a uno y a otro, pero después empecé a hacer... estoy contenta por eso, porque muchas gente cantan imitando porque les gustan, esta cantadora, el otro, y eso se hace mucho. Pero crear algo así, yo no sé, porque me ha salido Javier, ¿verdad? Sí. No sé, es que no te puedo decir, porque además no había una referencia para ser la mariposa o todos de color, no. Sin embargo, hacemos la bulería de la luna en el principio, que era muy caracolera, quizá, ¿no? ¿Sabes? Claro, yo me acordaba, yo escuchaba a mi madre y aquello de la raíz del flamenco, hombre, lo conocía. Es decir, a mí me gustaba mucho Fernanda y Bernarda. De hecho, tengo unos fandangos de ella muy antiguos, preciosos, con unas letras preciosas. Y yo las he cantado. Pero ya lo otro no sé, te explico todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Yo es que después de todo ese de Antonio, además que ella
bueno, es uno de sus fuertes, además Sí. de la fiesta siempre, pero el tango, la reina de los tangos de Antonio la Negra eran fastuosos, de la misma entidad Sí, de la que lo madre. inventó, que fue la Niña de los Peines, ¿no? Sin embargo, pues claro, y más herencia que tiene ahí, pero tú lo que haces es inventarte un mundo nuevo. Sí. Un mundo nuevo alrededor de la bulería, con la bulería como territorio donde tú te mueves, pero que es sobre ese territorio rítmico un mundo poético, lírico, maravilloso, distinto, Sí, porque verdad. son letras de amor, pero son nuevas, no son ni cuplés ni coplas de tristeza, sino una lírica nueva, Sí. y luego esa voz tuya maravillosa, ese temple a la hora de ir construyendo esas piezas que constituyen ese mundo maravilloso que vosotros pusisteis en marcha, y que a un periodista de Archidona que estaba por Madrid entonces, que se creía que sabía mucho, pues puso algunas pegas, que era yo. Sí, 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 sí. ¿Porque Pues no era a puro o veces- qué? Eso pasó. ¿Porque no era puro José Luis o qué? ¿Cómo? ¿Porque no era puro o qué? Algo así, algo así, ¿no? ¿Tienes frío, tita? A ¿Está pesar bien? de que yo lo escuchaba diariamente. Pero bueno, de esa tampoco forma, quiero ¿no? quitarlo. Pero es que eso es lo que ahora al tiempo alegra, ¿no? Saber, reconocer ese enorme mundo que Sí. tú abriste. Sí, y después cuando tenías 12 años, 13, me trajo mi padre la música de un kultum, que ella ya no vive, pero ella era una cantante del Oriente, o sea, sí, egipcia. Y entonces eso me abrió mucho, porque había mucha similitud con el flamenco, ¿no? Y ahí también, y claro, mi padre me lo trajo de Londres y me dijo, pues yo lo compré allí y en aquel bar vi a los Beatles. Y nosotros éramos tan no, sí, esos niños que tienen los flequillitos, dice mi padre, que ya murió hace tiempo. Y los vi allí de cantar en aquella cafetería y tal. Y entonces me trajo esos discos, porque toda la familia de mi madre cantaba ya. Todos mis tíos y todos, algunos están y otros se han ido ya, pero cantaban muy bien, gitano. Mi madre nacida en Orán, pero de padres andaluces, mis abuelos de Jerez, mi madre y mi abuela y mi abuelo de Triana. Y entonces ellos vivieron allí y claro, era una cosa tremenda. Lo de la música árabe es tremendo, eso es un mundo increíble, ¿no? Y entonces en aquel tiempo lo que había era la radio, que había unas musiquillas, porque eran de los moacín que se subían en las torrecillas y oraban, ¿no? Pero ya después cuando había que meterse era la música clásica eso es tremendo, eso es una maravilla. Estábamos hablando de Joselito Arcedo, que es guitarrista, que él lo conoce, y tenía los discos, y el Lebrijano tenía los discos, y una cosa preciosa, difícil, hacía mis apuntes, bueno, yo no sé cómo, y después tuve que aprenderlo con un profesor para saber lo que estaba cantando, ¿no? Y muy bonito, muy profundo, muy bonito. Le estaba explicando. ¿Te acuerdas de algo de algunos cantes de eso? ¿Árabe? Sí. Había una cosa que me acordaba yo de Mairena y decía, ay, mira, esto es como, ¿no? Me sonaba, a ver si me viene ahora, dice... إلى عمرك الفراي المرسئين. Dice, y como había la U, la lilo la lelo la lelo la lo la lelo la lo ولا جار المطرح لا عمرك الفراي المرسئين وغير شموع الفرح
Arina ya Habibin. Y yo decía, pero esto es flamenco. Y yo, lo puede poner un poquito más. ¿Sabes lo que pasa? Hemos estado muchos días en Sevilla con una calor que nada más que pasa allí. Y el aire acondicionado y eso, de verdad. Pero bueno, ahora han bajado unos grados. Esperemos que esté más días así. Entonces, Sí. lo del cante ese que estaba tú ahí, ¿Qué? seguimos por donde íbamos, ¿no? Ah, sí, que... De un cartoon, ¿no? Sí, sí. De un cartoon. Sí, eso es tremendo. Era en Egipto era el pueblo entero, lo adoraba su... Mira, ella, claro. Cuando murió eran multitudes, eran miles. Sí, tremendo. figuras. Eso Y bueno, es dentro de lo que hablamos, es una figura eterna, ¿no? El Tremendo. poderío de esa mujer. Y yo recuerdo haber visto imágenes de conciertos, era sí, con su figura de gran madre, sí, y a la vez eso, la sencillez, esa naturalidad, ¿no? De lo que no es impostado. exacto. Ahí hay unión, claro, con los flamencos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ella era un gran músico, dirigía, en el caso de La Fillera, que la he oído muchas veces, y ella tenía un instrumento y ella era la que guiaba. Si era flauta o era lo que... Vamos, increíble. Y un Kulsum le pasaba igual. Un genio. Yo le doy gracias a Dios de haber podido tener todo eso, ¿no? Todo eso, haber tenido cerquita a Juan Manuel Flores y bueno, y cosas así tan importantes, ¿no? De cantar cosas tan bellas, ¿no? La verdad que ha sido un privilegio y hombre, trabajarlo, porque recuerdo que al aprender un poco lo de las letras árabes, era yo más jovencilla y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y era que me afectó un poquillo, después se me quitó, pero hombre, era tremendo, ¿no? Es como el alemán, es muy... todas esas cosas, y me quedé un poquito, pero seguí aprendiendo, ¿no? Las ponía arriba en español, no, en árabe se escribe de derecha a izquierda y abajo en español, perfecto, y así me podía enterar de lo que... Y nada, lo pasé muy bien con eso. Fuimos al Cairo también y vivimos allí una experiencia con la Orquesta El Hilal de Marruecos. Todo eso, sueños cumplidos que desde pequeñita había vivido. Mi padre era un enamorado de eso, ¿no? Y había gentes cantantes que igual ya no viven, de otros lugares, de la montaña, y hacían cosas que... Hay un vídeo por ahí que está mi madre Angelita y yo, y mi madre lo que decía, mi madre era... El hermano me decía, tu madre cantando es como cuando está guisando, hace así con la cebolla, ¡bum!, la tira. Así, como era tan natural y tan bonita, ¿no? Tan bonita en el escenario, en la cocina y como madre. Si tienes a tu madre, estate con ella, darle muchos abrazos y eso es tremendo, eso es tremendo. Porque después cuando se va, ¿sabes? Digo esto, no quiero ponerlo así, pero es tremendo. Y más una madre así, ¿no? Porque todas tienen sus vivencias y han pasado mucho y todo lo que sea, pero eso es increíble. Una madre es sagrada, yo se lo digo a mi hija Alba. Las madres somos sagradas. Otra cosa es que ha cambiado todo y la gente tiene problemas y tal, pero bueno. Bueno, habla usted un poquito, venga, no dejarme a mí todo. Venga. Hace un par de años yo le pedí a la tía Lole que hiciera algo muy especial y se prestó y la verdad que
yo creo que le estaré eternamente agradecido por haber aceptado. La invité a participar en un concierto en Las Vegas. Las Vegas es la parte más pobre del barrio más pobre de este país. En la que estoy viviendo en Sevilla. Es como parte de un ciclo de conciertos que organizamos en Factoría Cultural, que es un centro cultural donde trabajo en Sevilla. Y son 5 conciertos que hicimos alrededor de 5 figuras gitanas, obreras, y que habían sido de estas familias desplazadas desde los años 60 hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y para mí, yo tenía como que decidir quiénes quería que fueran a... Estamos hablando de actuar en la calle Utopía. O sea, además, imaginaros que el barrio más pobre, la parte más pobre del barrio más pobre, la calle se llama Utopía. Pues allí vivía y murió Pepa la Calzona, la tía Pepa la Calzona, una gitana ciega que bailaba y que era una persona llena de energía. Y además Lole le cantó en el espectáculo este de Triana Pura del año 83. Que es muy conocido porque está como muy cortado y está muy compartido por internet, ¿no? Y hay momentos donde Lole le canta por bulería y sale Pepa. Y es un momento muy especial. Entonces yo quería como que tenía la imagen de necesito convencerla para que vaya allí porque es importante llevar belleza allí donde hace falta, porque ya no es solamente la responsabilidad de quienes estamos en la parte de la gestión cultural, de llevar la cultura, sino llevar la cultura donde más falta hace, y sobre todo la cultura de calidad. Y no sé, Lore se prestó. Así que, no sé, se me ocurre como, a partir de esta pequeña reflexión, es como, ¿crees tú como que ha habido como, o sea, en ese tiempo que José Luis hablaba de esas aspiraciones que teníais en los 70 y ahora en 2023, pues hay cosas que han cambiado, evidentemente, pero hay otras muchas que no. Y sin embargo, hay necesidad, ¿no?, de seguir creando belleza y seguir compartiendo esperanza, ¿no? Sí, me da cosa de verlo con los abanicos porque tienen calor. Por el público. Pónselo. Ay, de verdad. ¿Aguantamos un poquito? Más que nada es que aquí da el aire directamente a la pobre y se lo traga. Es que se sale desde ahí. Sí, ya. Es que esto era antes el salón de pleno del ayuntamiento. Claro. Cuando los concejales se ponían eso de la mamá. A mí me tocó una época, yo me estaba sentado, el sitio era más o menos ahí donde tú estás. Ahí. Ahora, por cierto, aunque todavía no se ha hecho oficial, esperemos que en los próximos meses, si no al año que viene, antes que se pueda, este salón se llama Carmen Linares. De acuerdo del ayuntamiento anterior, en marzo. Porque Carmen fue nuestra madrina desde el primer año que se fundó Claro. el Cabildo. Claro. Y empezó con nosotros. Pues ese es el motivo de que se llame esto Carmen Linares. Y está ya Qué aprobado bien. por el ayuntamiento y queremos hacer una cosa importante aquí con ella y Muy ese bien. es el sentido. Claro. Así que Una pregunta, intentaremos ¿no? tenerlo con todas las mujeres tan importantes, así como Ya. tú también. Claro. Flores, ¿cómo trabajabas tú con el Flores? Él te daba la copla y luego había... No. Había tal. No, había momentos en que estábamos a lo mejor en un bar, una cafetería o en Triana en algún sitio y eso, y estábamos siempre los tres. Él, cuando hacía algo, siempre lo cogía Manuel. Y como la mariposa, por ejemplo, que la contado tantas veces él, ¿no? Y el mismo día que la trajo, la sacó. O iban allí a la habitación donde tenía más o menos un estudio y tal, pero no, conmigo él compartía, mira esto qué bonito, pero ya te digo, siempre que surgía algo así,
o tenía la letra, que la tenía en la casa, pues se la había dejado, o que lo veía personalmente. Y recuerdo lo de Romero Verde, que cuando llegamos al estudio salió allí del tirón, porque fue una improvisación. Teníamos todo preparado, pero esa no. Pero esa la cantamos y salió, que toca Raimundo. Y porque le había dejado la letra y empezó a cantarla. Le salió del tirón, vamos. Estaban muy compenetrados, se conocían desde chiquitillos y vivíamos muy cerca uno del otro, claro. ¿No esperas un trocito? Romero Verde. Vente, vente conmigo niño, por el romero en flor, por los cañaverales y el arroyo canto. Vente a los campos niño, bajo la luz del sol, a tejerle corona de besálamo, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el gorrión. Vente conmigo niño, por el romero en flor. He salido muy bajo, ¿no? Con la barriga, dice, quítame con la barriga, ¿no? Si me gustaría hacer una pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo era trabajar con Manuel? ¿Él decidía las tonalidades, la forma, la expresión? ¿O podía usted decir, no lo veo de esta forma, lo siento por este lado? ¿Cómo era? Sí. A mí me parecen dos figuras tan grandes, tan Sí, había mucha libertad, claro. Podía hacer cualquier cosa, ¿no? Yo hice ahí una labor. Lo que pasa que es verdad, esto que se dice siempre, no todo quedaba en casa, ¿no? Y bien, porque era así, yo también era muy jovencita y siempre la admiraba porque tenía, en fin, una parte de componer y a lo mejor decíamos, no, pero eso está, no, pero aquí pasa que ya la hemos hecho. Ah, sí, eso está bien que me lo diga, porque así me da, digo, sí, porque esta tonalidad está ya en otro sitio. Ah, qué bien, menos mal, porque entonces fue, aunque él tenía la facilidad de que algunas veces soltaba la guitarra ya y yo ya sabía que no había más, porque eso era, y sobre todo en el flamenco es siempre la vida que vive uno, ¿no? Lo que uno va viviendo o la inspiración que le surge en ese momento y tal, pero era muy interesante. Muy interesante. La primera vez que yo me dijo lo de la mariposa, le dije, no, pero yo no sé cantar eso, ¿qué va? No me decía nada, solamente se quedaba mirándome y nunca me decía nada. Bueno, sí, pero no. Se quedaba callado y otra vez lo hacía. Y fue saliendo, es tremendo. Eso fue un testimonio para mí. Yo lo veo ahora y lo pienso y digo, wow, que esto no. Porque, verá, José Luis, lo que pasa es que a ver si yo lo puedo explicar. Con el paso del tiempo, había momentos en que yo estaba en los sitios para actuar o en la calle y tal, y me decían, no, pero tú no sabes lo que tú has hecho. Y yo era más jovencilla, me callaba, yo no. Ya cuando fui creciendo un poquito más, pues decía, no, yo no sé lo que yo he hecho. Decía eso, ¿no? Claro, hombre, porque era un trabajo, yo sabía que lo que se estaba haciendo era interesante, ¿no? Y era, en fin, como decía José Luis, muy nuevo, pero yo le ayudaba mucho, muchísimo, ¿no? Me decía, mírelo, y yo lo medía. Y claro, siempre en las entrevistas decía, bueno, como yo no lo puedo hacer, porque a mí lo que me gusta es cantar, decía él. Pero bueno, no se lo ponga a Lola y ella lo hace. Decía él, ¿no? Decía. Y entonces fue, bueno, había de todo, días que ya llegaba un momento que soltábamos, o a lo mejor en una cafetería o en un bar. Salía dos cosas de
Cuando Nuevo Día, la que he estado mencionando él, El sol joven y fuerte, cuando yo llegué allí, yo no estaba casada ni nada con él, pero me dice, mira, ¿sabes qué? Que esta noche he soñado esto. Mira, mira. Y lo dijo, y era un trocito de la luz vence tiniebla por campiñas lejanas, que la tenía allí también la letra, porque claro. Quiero decir algo importante. Mira, Juan Manuel escribía mucho para Loli Manuel, pero él en aquella temporada no quiso hacerse autor. Esto lo quiero decir porque su hijo vive y lo tiene todo puesto para su hijo. Entonces yo era testimonio allí de que le decía Manuel, no, venga, Juanma, que esto es que se rellena esto. Y como hablaban ellos, ¿no? Quillo, que te tiene que hacer autor, que las cosas son tuyas. No, que no. Y así una vez y otra y otra. Esa es la verdad. Yo viví con el niño, estaba allí chiquitillo, de la edad de este chiquillo que está aquí sentado, vamos, así jovencito. Así era Juanmi, el hijo de Juan Manuel, poeta que ya murió, ¿vale? Y entonces lo que pasó es que todo el mundo dice, porque esto... No, Manuel escribía, y le encantaba a Juan Manuel, figúrate, pero escribía de otra manera, ¿vale? Y entonces Manuel ponía todas las cosas y las letras a su nombre, y ellos llegaron a ese acuerdo, porque decía, es que mira, es que lo que pasa es que si tú lo dejas ahí, y tú no... O sea, nosotros sacamos el disco y tal, que el primer disco salió sin casa de disco ni nada, salió solo y se hizo solo... No había ni publicidad. Y entonces le decía, si tú no te pones de autor, otro va a venir y lo va a coger. Y estaba yo delante. O sea, Manuel nunca quiso coger algo, no. Sí tenían cosas juntos. Decían, todos de color, no, la mariposa rojo como los labios de quien yo sé, y había muchas cositas que la terminaba a Manuel, con la letra de Juan Manuel. Como los Álvarez Quintero. Como los Álvarez Quintero. Bueno, sí. Sigue tú hablando. Fíjate que lo que probaste antes con David, que lo escuchemos ahora, ¿no? Sí, venga. La mariposa, ¿no? Es que he visto una entrada por allí. ¿Qué? La mariposa. Chao. El otro día fuimos a... Toca. Fuimos a Huelva y había un montón de niños. Yo los saludaba y me decían, chiquitillos, ¿eh? Y los padres le decían, con lo de la mariposa, ¿no? Que he visto entrar una chiquilla. Está allí. Una niña. Estábamos hablando de los niños, la nueva generación. Érase una vez una mariposa blanca que era la reina todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas.
y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz, feliz la mariposilla, ay, presumidilla y coqueta, parecía una flor de almendro mecida por brisa fresca. Y llegó un coleccionista, mañana de primavera, y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres. Sobre cartulina negra, y la llevó a su museo de breves bellezas muertas, las mariposas del alba lloraban por la floresta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó. Blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé. Rojo como los labios de quien yo sé. Qué bonito. Más que eso. Vamos. Estoy maravillado con la manera magistral y hermosa de cómo administra los silencios, el tiempo, cómo mece la mariposa y con ese tiempo que tú conoces, que tú tienes, y cómo deja esos silencios, esos décimas de segundo y qué bien lo hace, ¿no te parece? Dios. Sí, pusieron hace un poquito, quizá 2 o 3 días, alguna cosa que ponía que era del año 75, estábamos muy jóvenes. Y yo se lo comenté a mi hija, digo, mira, tu padre está tocando la guitarra como Molina, que era tu abuelo, con una rapidez, una cosa ahí así, y una cosa como tocaba antes la gente. A lo mejor la niña Los Peines cantaban, esa gente cantaban, hombre, si no, a no ser que no fuera tango y eso, pero todo, la segrilla y todo, con otro ritmo. Y yo le dije, mira, es que... Y la verdad, y
Y después eso que te decía antes, pensando eso, yo decía, y había un momento que no es que no asimilara, pero claro, yo también era más joven y era todo el tiempo, ¿no? Pero que ahora con el paso del tiempo digo, lo digo así, lo más importante de alguien como, no sé, es que no sé, no conocía a Beethoven, pero lo más importante es cuando hay cosas así, ¿no? Es que la persona tenga un corazón que le guste o que quiera aprender, pero siempre en humildad, nunca hay... es decir, que estoy hablando así. Y yo entonces decía, qué cosa, ¿no? Yo después fui asimilando, me refiero musicalmente, y ay, esto es así, y tal y cual, y me fui dando, y eso creó un peso en mí, tremendo, porque, claro, yo decía, que ahora yo, no sé, la verdad es que un poquito antes de irse, Manuel estuvimos tocando y eso, pero hicimos una canción que es Alba Molina, y hacía mucho tiempo que no tocábamos, y estaba allí mi hija y empezó a llorar. Y le dice, mira hija, esto está muy vivo. Y empezó a tocar Alba Molina, y eso estaba, una estructura, o sea, eso estaba perfectamente. Porque el deleite viene cuando uno lo hace, tú que eres bailadora, lo hace, y lo hace, y lo hace, y entonces después viene el deleite, dice, haciéndolo como el que juega, todo es cuando lo practica mucho. Pero es que nosotros nos regocijábamos, nos gustaba tanto ensayar. Hicimos el Sirvo del Dala de Miguel Hernández, y yo no sé, José Luis, cuántas veces lo repasamos. Que era una cosa sencilla, sí, pero claro, como le dijo Paco, dice, sí, tú dirás que es sencilla, pero ahora nosotros queremos aprender lo que tú... Porque es que su forma, y decía, no, yo no soy porque no se ponía como Joselito, como Vicente, Joselito Arcedo, Paco de Lucía, él no, él lo que hacía era componer y tocaba, tenía las ideas y tal, pero que no era un guitarrista que podía ejecutar y conocer, aunque tenía ese sentido musical, no era así. Y siempre lo decía, no, si yo no, que va, y le gustaba escuchar a otro, le gustaba aprender. Eso era lo más importante que teníamos, y lo seguimos teniendo. Yo, aunque él no está, ni Juan Manuel, le digo, vaya hombre, se habéis ido los dos y me habéis dejado aquí. Pero bueno, estuve sembrando esa semillita de fe en ello, lo cual me dio mucha alegría. Y nada más, José Luis, tú dirás. No sé, señora, sí. Yo te voy a hacer una pequeña apreciación. Mira, a mí me interesa mucho la mirada extranjera sobre el flamenco. Yo soy profesor de extranjero y te cuento algo y tú me dices cómo lo ves. En una clase que doy, en la que todos los estudiantes son extranjeros, pues vemos muchos fragmentos, oímos fragmentos musicales y vemos fragmentos de películas. Pero la película flamenco de esa hora la vemos entera, ¿no? Y la vamos comentando. Y ocurre algo muy interesante. Cuando estos alumnos, que son mayoritariamente norteamericanos, pero de otras nacionalidades, cuando llegáis vosotros, allí se produce un corte en ellos, en la sentimentalidad de ellos. Entonces ya que se están haciendo una sororidad y para ellos es nueva, de repente sienten una conexión. O sea, sienten una conexión, chicos, de 20 años de los Estados Unidos. Y, qué bonito. Y además lo entienden vuestro lenguaje y les gusta. Inmediatamente después les pongo tu mirar, porque claro, ellos no se habían dado cuenta de que esto salía en Kill Bill, aunque habían visto Kill Bill, lo han visto a Tarantino, y ahí ya flipan. Es decir, la conexión que vosotros habéis conseguido ahí es una conexión a futuro. Sí, lo sé. Y yo, a esto que me dice, cuando pienso, y lo está diciendo José Luis, de todo el tiempo que ha pasado y el peso que eso me ha... A mí, ¿no? Es como un testimonio, no sé cómo decirte, como algo
como algo notorio, bueno, no sé la palabra ahora, pero y entonces, fíjate, es que nosotros empezamos en esa época y esto lo quiero decir, este es muy importante, porque estamos ya en la 5ª generación desde Loli Manuel, ¿no? Y entonces todos los padres se lo han dicho a sus hijos y después los abuelos. Y estuve en Madrid en un lugar que es Recoleto, que es una sala de música. Estuve allí trabajando 2 días y lo decía porque, y yo lo decía allí, estaban familias que salieron del público, que ya los niños eran ya grandes, ya eran unos hombres, y las madres y los padres allí con eso, ¿no? Porque todo eso los lleva mucho al pasado y tal, ¿no? Y oye, resulta de que hasta la 5ª generación se lo han dicho a los niños, ¿no? A sus hijos, le hablaban. Y eso era tremendo, porque, hombre, y estaban allí, y yo bajé del escenario y, mira, empezamos a darnos abrazos, una cosa que no era, que era como, había una atmósfera tremenda de cariño, de sentimiento, y esos niños estaban allí también los abuelos, algunos. Y los padres decían, bueno, pero ya, nosotros, ¿te acuerdas cómo éramos? Y era gente a lo mejor como tú. ¿Tú qué edad tienes, David? Yo 18. O a lo mejor más, y dice, sí, no, pero yo era... Pero ahora tienen niños. Y ahora son niños. Entonces te digo, hasta la 5ª generación, eso ha sido así, justo con lo que tú me dices, ¿no? No sé, Manuel siempre decía, bueno, nos ha tocado a nosotros, si fueran otros, pues lo diríamos también. Eso es lo que decía. Lo vuelvo yo a repetir, ¿no? Y es una cosa preciosa, entrañable, ¿no? La verdad. Yo con Manuel tuve la suerte de trabajar un par de veces con Farruquito, y siempre los recuerdo, más allá, evidentemente, de la emoción y el profundo respeto que se le tiene, pero también lo vi como un buen compañero de trabajo. Sí. Era muy serio, era muy puntual, era muy Sí, respetuoso. porque le gustaba mucho, se iba al teatro antes que nadie. Dice, no, yo es que me crié con mi padre, con Marifé, en el teatro. Se iba 1 hora antes. Estaba allí, no tenía nada que hacer, pero le gustaba estar en el teatro. Le gustaba tanto, y a mí igual. Entonces nos juntamos 2 así, ¿sabes? Y eso es lo que tú dices. Estaba también, Tita, pensando en lo especiales que son también las palmas de los Montoya. Sí. Y cómo, o sea, cómo tú y el tío Manuel podíais estar solos en medio de un estadio con miles de personas y sin percusión, y era como Claro. llevando las palmas. Claro, pero eso era que estaba así. Y un día en el estudio vimos las cosas que estábamos grabando y hacía así el ordenador, ¿sabes? Eso que hace, ¿no? La frecuencia esa, ¿no? Y decía, mira, ve, la música es como el corazón, que hace así, tal cual. Y salían unas cosas. Recuerdo algo espiritual tremendo. Yo no quiero llevar esto a un sitio así, porque para mí la religión es otra cosa, ¿no? Prefiero más la relación que la religión. Entonces yo empecé a ver algunos libros que estaban incluidos en las escrituras, en la Biblia, y me puse a ver por allí, más allá. Yo creo que podía ser casi en el libro de Génesis o un poquito más para acá. Y yo estaba viendo esas escrituras y estaba viendo el arco iris. Entonces yo, después de todas esas cosas y tal cual y tanda, y después hacer todos de color, y yo empecé a ver, y parece que las letras se movían. Y era el Espíritu de Dios que me decía, mira, esa canción que tú cantas de todos de color está aquí. Eso no es tuyo. Gloria. Y yo me quedé. Y bueno, y ahí hay muchísimas más cosas, ¿no? No, te lo digo porque
porque es que todo eso, en esa época estaba Suárez, no voy a hablar de nada, ¿eh? Pero Suárez, que era un hombre tal, así, bueno, eso es lo que conocíamos. Y era el tiempo de la transición, y era todo que estaba todo así, que es verdad que hacía, el pueblo se despereza, ha llegado, y toda España era, ¿no? Yo era joven, pero yo de eso me acuerdo. Yo de eso me acuerdo. ¿Y cómo nos tiramos a la piscina? Fuimos en un 2 caballos amarillo a Barcelona, porque le gustaba mucho, pero claro, parábamos, nos metíamos en un hotel, si estábamos cansados, ¿no, Manuel? No se puede conducir más, no sé cuánto, a tomar algo, y disfrutábamos, que teníamos una edad que, fíjate. Y entonces eso quiero decir, ¿no? Que todo eso, y en ese tiempo que estaba, y todo eso era el tiempo de esa transición, ¿no? En todos los aspectos influenció mucho, de tal manera que ya después, más tarde, estando yo en una congregación en Barcelona, había una gente de color que también eran creyentes y empezaron a hablarme. Y mira, tal y cual. Y cuando yo la he visto a usted entrar esta mañana, el Espíritu del Señor me decía, mira, ve a ella, tal y cual, etc. Y Él me habló y yo me quedé de verdad. ¿Cómo? Ahora lo voy a decir. ¿Cómo se pierde el mundo, la gente, de conocer al Señor de los Anillos? No. Ella me dice, sí, al de los Anillos no, al Señor de verdad. Y en lo de la música fue también tremendo, porque es que Miguel Hernández, yo cuando vi esa letra que dice darle las pamolinos hasta nevar el trigo, a la piedra agua hasta poner la mansa, a darle, pero al final dice, dale que dale Dios, y dice, ay, hasta la perfección. Y todo eso empezó a mí a hablarme, hasta que llegué un día a Madrid, a una iglesia de unos gitanitos, y fue tremendo. Yo iba para los Estados Unidos, pero no seguí el viaje. Estuve allí con Rocío Jurado hablando y tal. Y mi vida es así, en un periquete. Fue tremendo, me vino tremendo, porque a mí me gusta la música, porque a mí me gusta lo que Dios ha hecho en mi corazón, en mi vida. Tomárselo bien, o sea, no, yo no estoy hablando de... Me ha dado una alegría de ver a José Luis después de tanto tiempo que no le veía, ¿no? Que lo veíamos así, a lo mejor en un teatro, a lo mejor tomando no sé cuánto, o no sé qué, ¿no? Y eso es real. Aquí en medio estamos hablando de la música, de todos de color, y entonces, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y es verdad, el arcoíris y tal y cual. Y yo, aquello para mí era una revelación. Y Juan Manuel Flores estaba aprendiendo con la gente de donde él estudiaba. Él fue maestro, guiaba a la gente, a los niños a cantar. No te pierdas eso, porque yo canto la música gospel. Es tremendo. Es tremendo. Y ya aquí, ya voy a cortar de esto. Quiero decir, es decir, todos nos tenemos que ir para allá. Y tenemos que irnos bien. Con todo está hecho, todo perfecto. Aquí quien lo destroza la gente es... Porque como no conocemos, partemos la tierra, la rompemos, acabamos con el mar, con los pescados, acabamos con todo, con la familia, con todo. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero yo quiero dejaros esto en el corazón. Yo era una persona que ganaba mucho dinero, tenía muchas cosas que hacer, mucha gente, tal y cual, y todo cansa en la vida todo cansa, era otro tiempo. Y entonces eso fue tremendo. Cuando yo terminé de hablar con Rocío Jurado, me fui para allá, y entonces allí había muchos gitanos andaluces en Madrid, y había una iglesia de gitanitos. Pero esto es mucho más profundo, ¿no? Otra dimensión. Esto no es el culto, no. Esto es
Es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y eso está dentro de nosotros. Esto es la carcasa del móvil, que estamos todo el día con él. Y todo eso está dentro, ¿no? Y me encantó. Y ahora me encanta, hago algunas cosas de música gospel. Así que no te lo pierdas. No te lo pierdas. Es importante tener un corazón de niño. No, es que, hombre, es que hay una información muy rara. No, pero eso no es eso. Ella creo que tiene semillas. Las semillas no son para los tomates y para los pepinos. El Señor es bueno y para siempre es su amor. Pero bueno, Él tiene su diseño, Él tiene su palabra, sus cosas son suyas. Y hay un verso que me gusta mucho que dice: del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y nosotros cogemos un resfriado y nos tiran la cama. ¿Es verdad o no? Sí, total. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cantamos un poquito? Venga. Es que es lo que hacemos, todos de color, ¿no? Sí. Venga, vamos a cantar todos de color, ¿vale? Bueno, ¿cómo estáis? Bien. ¿Estáis bien? Si tuviera, perdón, un paréntesis de un poquito de WhatsApp. Además, es amigo nuestro, es un hombre muy... El padre de Israel Galván. Ajá. José Galván, es bailador también, maestro de baile, y le gusta mucho trabajar, le gusta mucho las cositas de la vida. Y cuando va al sitio, por lo menos cuando iba, ya es mayor, algo mayor que yo, o más o menos así. Cuando iba al sitio así donde la entrada era una cafetería, un saloncito y eso, pues lo que él hacía cuando se subía al escenario era decirle a la guitarrista: venga, tú empieza hasta que yo te diga. Y él estaba contando lo que había cantado para saber lo que le iban a pagar. Ahí hay un abanico. Y tú ya has hecho pleno, lleno, abanico los suplementos de silla, ya, este salón, que es realmente una de las... Vale. De los lugares Quiere ponerlo un poquito, oye, por ellos, porque tienen ellos calor, si quiere ponerlo un poquito. Me da por ello, de verdad. Raramente se pone así como hoy, ¿no? Ajá. Afortunadamente por la mañana en la conferencia y por la tarde en la... No he podido estar en la pero conferencia. Que podemos decir con orgullo y decirte a ti que has puesto el cartel de no hay billete. Antes del color. Antes del color. Vamos ya. Pues no pude venir a la conferencia, pues me dormí muy tarde y me desperté muy temprano y no podía. Y le estaba diciendo a ella, bueno, eso era cuando yo era joven, ¿verdad? Que hacía todo lo que quería. Pero no pasa nada. Ahora ya está aquí. a ver si me enseña lo que es la conferencia, porque no me gustaría. ¿No? ¿De qué iba? ¿De qué? Era de un muchacho de Málaga hablando de la repompa. Ah, vale. Y ha venido acompañado por Carrete, que fue colega de la repompa. Y una historia muy al hilo de lo que tú has contado, tanto Carrete como la repompa, como Chiquito de la Calzada y otros artistas de esta generación, que ha sido de la generación de tu padre, de Antonia y de tu padre Juan, sí, de los años 30 y eso, pues ellos que eran niños, la mayoría de ellos, por no decir todo, la Cañeta, que está espléndida todavía afortunadamente, y también tiene esa edad, aunque ella no lo cuenta. Eran niños que se buscaban la vida en la calle y hubo una pareja que los mandó Dios o la naturaleza, como decía mi maestro de la matrona, pero seres verdaderamente ejemplares, generosos y humanos, que recogieron a todos estos niños que estaban eso, por la calle buscándose la vida, los enseñaron a ser artistas y los hicieron artistas. Y entonces pues hoy ha estado hablando Paco Roji, que se llama el chico, de ese momento, y centrado en la repompa, que la pobre fue una mujer con mucho arte, pero con la peor suerte del mundo, claro, porque fue con 21 años y 7 temas que había grabado,
se fue. Sí. Una peritonitis, entonces, y de eso así. Y Carrete, que siempre donde él está, pues está el señorío, la gracia, etcétera, etcétera, Claro. la poca vergüenza. Háblale. Ya. Venga, vamos. Se puede por... Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor, Señor, ay, 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 mi Señor, de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Enséñanos lo bello de la vida, hacer consuelo en toda la herida, amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre tu paz, Señor, y así no hay guerra. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre callada. Que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esta senda, a ver qué luz encontramos. Esa luz, si está en la tierra y que nosotros apagamos. Ay, 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 y mi Señor.
infinito. Tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Todo es de color, todo es de... ¿Quién la sabe? Todo